Resulta verdaderamente fascinante observar qué ocurre cuando el 82% de la población de un país entero pide a gritos una solución concreta. Totalmente. Y más cuando es un tema de supervivencia, o sea, el techo bajo el que vives. Exacto. Es algo absolutamente vital para la supervivencia financiera de la gente. Y sin embargo, la clase política que elabora las leyes decide poner el rumbo exactamente en la dirección contraria. Es una imagen bastante gráfica, sí. Es que es casi suicida. Y ese es el escenario que dibujan los informes y artículos que tenemos hoy sobre la mesa para analizar la crisis de la vivienda. Y es un escenario que, no deja indiferente a nadie que lea estas fuentes. Así que bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Eso es. Hoy vamos a desgranar una serie de documentos, informes bastante exhaustivos y artículos de opinión extraídos directamente del foro Debate Público. Sí que hay tela marinera ahí. Ya te digo, la intención de hoy es entender a fondo la parálisis habitacional en España. O sea, no quedarnos solo en la superficie de que los precios suben, sino explorar las soluciones de emergencia que proponen estos textos y sobre todo el feroz bloqueo político que impide que se lleven a cabo. Exactamente. Y hay que decir a quienes nos escuchan que es una pila de documentos muy densa y, bueno, llena de matices. Pasa de proponer, digamos, cirugías económicas súper específicas, como intervenciones directas en el mercado del alquiler. A lanzar críticas que son absolutamente demoledoras. Madre mía, sí. Críticas contra la gestión de distintos ministerios, administraciones locales y partidos políticos de todo el arco parlamentario. De todos. Sí, no se salva nadie. Pero antes de meter el bisturí en todo esto, yo creo que es vital hacer una aclaración metodológica para la audiencia. Sí, por favor, porque los ánimos están caldeados en esos textos. Totalmente. Los documentos que vamos a diseccionar hoy contienen acusaciones y críticas políticas de altísimo voltaje. O sea, disparan con bala tanto a la izquierda como a la derecha, sin ningún miramiento. Cero filtros. Exacto. Y en este análisis, nuestro papel es actuar puramente como observadores imparciales. No tomamos partido por ninguna ideología, ni por ningún partido político o medida concreta. Claro, nuestro trabajo aquí es reportar. Eso es. El objetivo es reportar y explicar la lógica de los argumentos, los datos y las denuncias exactamente tal y como aparecen en los textos originales, para que cada persona en su casa pueda sacar sus propias conclusiones. Una aclaración más que necesaria, viendo el tono de los textos. Es mucha información de golpe, así que, vale, vamos a ir desgranando esto poco a poco. Me parece perfecto. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por la urgencia más inmediata, porque para entender la cura a largo plazo, primero hay que mirar la herida que básicamente no para de sangrar. Sí, la herida abierta. Eso es. Los documentos arrancan proponiendo lo que llaman un decreto de emergencia habitacional. A ver, si pensamos en la crisis de la vivienda como un paciente que llega a urgencias con una hemorragia masiva, este decreto no pretende ser la cirugía reconstructiva, sería más bien un simple torniquete. Un torniquete, exacto. Me gusta esa analogía. Sabemos que un torniquete no sana el tejido, no, pero corta la pérdida de sangre, que en este caso es la escalada bestial de los precios del alquiler, y da tiempo a que los cirujanos puedan operar de verdad. La figura del torniquete ilustra a la perfección el espíritu de este bloque de medidas. Los autores del foro argumentan que los beneficios económicos y sociales de convalidar este decreto de emergencia en el Congreso serían inmediatos. Inmediatos, claro, porque la situación no da para más. Exacto. La medida estrella es un plan de choque temporal. Consiste en congelar los alquileres durante un año. E insisten muchísimo en la palabra temporal. O sea, se trata de ganar tiempo, ¿no? ¿Y cómo funcionaría esto mecánicamente? Pues a ver, el texto sugiere que todos los nuevos contratos de alquiler que se firmen durante ese año de emergencia no podrían fijarse al libre albedrío del mercado. Ya. Sino que utilizarían como tope la media de las fianzas que ya están depositadas en los registros de las comunidades autónomas. Ah, claro, porque la fianza es un dato real. Efectivamente. Es dinero contante y sonante, que ya está en un registro público, no es una estimación inflada de un portal inmobiliario cualquiera. Exacto, es un dato oficial. Y para la gente que ya está alquilada y le toca renovar el contrato, el decreto impondría un límite estricto de subida del 3%. Vale, entiendo. Pero aquí tengo que hacer una pequeña pausa y, no sé, cuestionar un poco esta postura basándome en la historia económica reciente. A ver, dime. Congelar precios o toparlos mediante decretos, por muy bien intencionado que sea, históricamente esto ha provocado que muchos propietarios, asustados por la regulación, retiren sus casas del mercado. Sí, la famosa contracción de la oferta. Claro, la oferta se desploma y el problema al final empeora,
O sea, ¿los autores de estos documentos no contemplan ese riesgo que parece tan evidente? Pues mira, es una objeción económica superclásica, y los textos la abordan introduciendo un contrapeso muy específico en la propuesta. Ah, sí. ¿Cuál? Para evitar esa fuga de propietarios que comentas, el decreto incluye la creación de avales públicos que estarían respaldados por aseguradoras privadas. Vale, avales públicos. Sí, la idea es que el Estado, a través de estos avales, le garantice al propietario el cobro mensual de la renta y además cubra posibles desperfectos en la vivienda. O sea, reduciendo a cero el riesgo de impago. Exactamente a cero. Y también les evita tener que lidiar con desahucios largos y costosos de familias vulnerables, que es el gran miedo del pequeño propietario. Claro. Al ofrecer esta seguridad casi extrema al propietario, entiendo que el documento argumenta que se compensa esa limitación del precio del alquiler, ¿no? Ese es el punto. El objetivo de este torniquete es calmar la ansiedad brutal del mercado de alquiler el tiempo suficiente para poder reactivar la oferta real. Que es la construcción. Eso es, pero ojo, los textos dicen que no a través de macroproyectos que tardan una década en terminarse, sino mediante las pequeñas y medianas empresas locales, las pymes, rehabilitando solares urbanos que ya existen. Entendido. O sea, la lógica es, te limito el precio para salvar al inquilino que se está ahogando, pero te blindo esa seguridad jurídica y el cobro para que tú no saques tu piso del mercado como propietario. Lo has resumido perfectamente. Y mientras tanto, ponemos a los constructores locales a trabajar rápido. A ver, todo esto suena fantásticamente bien sobre el papel como medida de urgencia, pero si el decreto de alquileres es solo el torniquete, la pausa dramática, ¿cuál es el tratamiento real a largo plazo? Pues aquí es donde las fuentes hacen saltar por los aires el discurso político habitual, y lo hacen basándose en ese 82% que mencionabas al principio de la inmersión. Ah, sí, el dato del CIS. Así es. Los documentos se apoyan reiteradamente en los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ese 82% refleja a la inmensa mayoría de la ciudadanía que, hoy por hoy, sigue prefiriendo la vivienda en propiedad frente al alquiler. Totalmente. Y los autores explican el porqué de forma muy racional. O sea, argumentan que no es una obsesión cultural anticuada de los españoles, sino un puro mecanismo de supervivencia. Claro, ya estoy segura de que la gente busca la propiedad pensando en el ahorro a lo largo de su vida. Exacto. Y sobre todo para no enfrentarse a un alquiler fluctuante durante la vejez, ¿sabes? Cuando los ingresos caen drásticamente porque pasas a depender de una pensión que da para lo que da. Madre mía, enfrentarte a una subida de alquiler a los 75 años tiene que ser aterrador. Sin embargo, y esto lo denuncian los textos, las administraciones recientes han legislado casi en exclusiva para fomentar el alquiler. Así es. Van en dirección contraria a lo que pide la sociedad. Es decir, la sociedad pide certezas a largo plazo en forma de propiedad y el legislador se empeña en mantener a todo el mundo como inquilino crónico. Una desconexión total. Para corregir este desajuste, las fuentes proponen un cambio de timón radical. Hablan, por ejemplo, de resucitar la VPT. La VPT, sí. Para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con el término, la VPT es la vivienda protegida a precio tasado. O sea, a diferencia de la vivienda social pura, que es para rentas bajísimas, la VPT está pensada para la clase media, con precios regulados por la administración para que sean, asequibles. Exacto. Pero la propuesta no se queda ahí, ¿eh? Entra de lleno en un tema que duele mucho. La fiscalidad. Oh, los impuestos. Sí, entran con el bisturí fiscal. Proponen una rebaja agresiva de impuestos para la vivienda nueva. Específicamente, hablan de reducir al 1% tanto el IVA como el ITP. Un 1%. Eso es una bajada bestial. Brutal. El ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, es ese porcentaje gigante que las comunidades autónomas cobran cada vez que alguien compra una casa de segunda mano. Que a veces son decenas de miles de euros. Claro. Y muchas veces supone la diferencia literal entre poder dar la entrada de una casa o tener que resignarte a seguir de alquiler perdiendo dinero. Ya, es que los ahorros se te van en pagar el impuesto, no la casa. Eso es. Al desplomar estos impuestos al 1%, lo que buscan es eliminar esa barrera de ahorro inicial que ahoga sobre todo a los jóvenes. Y aquí llega la pieza del rompecabezas que más me ha llamado la atención de todos estos documentos. A ver. Para facilitar el acceso a la propiedad sin depender de la banca privada tradicional, los documentos proponen la creación de un polo financiero 100% público. Sí, esa es una propuesta fuerte.
Sugieren utilizar instituciones que ya existen, como el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y aprovechar, fíjate, la inmensa red física de oficinas de correos por toda la geografía. Que están en todas partes, claro. Y sumarle a eso la participación del Estado en CaixaBank. Todo esto para ofrecer hipotecas que cubran hasta el 90% del valor de la vivienda a familias y jóvenes. Y además añaden un concepto para blindar a la gente contra la subida de los tipos de interés, las llamadas hipotecas blindadas. Esa mecánica de la hipoteca blindada es muy interesante de analizar. Explicado de manera sencilla, ¿eh? El problema actual es que cuando el Banco Central Europeo sube los tipos, a una familia con hipoteca variable le puede subir la cuota mensual, no sé, 300 euros de golpe. Sí, asfixiando por completo su economía diaria. Exacto. Lo que proponen estos documentos es que, ante una subida de tipos, la cuota mensual de la familia se mantenga fija e inamovible. ¿Y a dónde va a parar el coste extra de esos intereses entonces? Porque el banco lo querrá cobrar. Claro. Pues se traslada al final del préstamo. Es decir, en lugar de ahogarte pagando más cada mes en el presente, simplemente terminas pagando tu hipoteca unos meses o, no sé, un par de años más tarde de lo previsto. De acuerdo. O sea, la cuota mensual se congela para no destruir el presupuesto familiar del mes a mes. Eso es. Pero a ver, tengo que volver a hacer de abogada del diablo aquí porque, madre mía, el elefante en la habitación es gigantesco. Dispara. Dar hipotecas masivas y fáciles que cubren el 90% del valor, financiadas e impulsadas además desde el propio Estado. Te veo venir. Es que, ¿acaso no fue esa cultura de dar crédito fácil y a todo el mundo lo que infló la burbuja y nos llevó al desastre económico absoluto del 2008? Esto me huele a tropezar exactamente con la misma piedra de cemento. Pues mira, lo fascinante aquí es cómo los propios autores de los informes anticipan ese miedo exacto que acabas de expresar, y le dedican una parte sustancial de los textos a desmontar esa narrativa. ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen? Según los documentos que analizamos, culpar a las familias que se hipotecaron de la crisis del 2008 es una lectura equivocada de la historia. ¿Ah, sí? Sí, argumentan que el verdadero agente tóxico de entonces no fue el ciudadano de a pie comprando su primera casa para vivir. El error catastrófico, afirman, provino de las divisiones inmobiliarias corporativas de los propios bancos y las cajas de ahorros. O sea, los que compraban suelo a lo loco. Exacto. Compraban suelo rústico y urbanizable a precios delirantes, financiándose ellos mismos al 100% para especular a corto plazo. Entiendo. O sea, que separan totalmente lo que es el acceso a un hogar vital del negocio especulativo puro y duro de las promotoras bancarias. Exactamente. La tesis de las fuentes es que si ayudas directamente a la familia a acceder a la propiedad mediante una banca pública que sea estricta y transparente, claro, logras un efecto macroeconómico que es vital, y es que le quitas presión a la demanda del alquiler. Claro, matemáticas puras. Es pura física de mercados. Si una masa crítica de jóvenes y familias vulnerables logran comprar su casa gracias a este polo público, pues desaparecen de la cola de personas que buscan alquilar un piso. Y al caer la demanda en el mercado del alquiler, los precios de las rentas tienen que bajar irremediablemente. Esa es la idea. Vale, entiendo el mecanismo. Por un lado tenemos el torniquete, que es el decreto de emergencia para frenar los alquileres y dar avales públicos, y por otro lado la medicina a largo plazo, que sería una fiscalidad súper baja, la vivienda tasada y esa financiación pública directa para robarle clientes al mercado del alquiler. Ese es el plan completo. El diagnóstico está claro y las medicinas están formuladas sobre la mesa. Entonces, la pregunta que yo creo que cualquiera se haría llegados a este punto es, si esto tiene tanto sentido económico sobre el papel, ¿por qué el paciente se sigue desangrando? O sea, ¿por qué no se aplica absolutamente nada de esto? Y esa pregunta precisamente nos lleva al núcleo más duro, al verdadero meollo de los documentos de debate público. El bloqueo político. Aquí viene la parte intensa. Sí. En esta parte los autores abandonan por completo el tono técnico, macroeconómico, y pasan una crítica contundente contra la clase política. Denuncian que la razón por la que no se aprueban cosas como el decreto de emergencia habitacional o proyectos como la famosa ley Ómnibus es porque los legisladores han antepuesto sus intereses partidistas e ideológicos al interés general de los ciudadanos. O sea, juegan a la política con las cosas de comer. Exacto. Se abstienen o votan en contra sistemáticamente de las medidas solo porque vienen del bloque contrario, sin importar si la medida es buena o mala.
Fíjate que leyendo esta parte de los informes, la sensación que a mí me daba es la de ver a dos cirujanos en un quirófano discutiendo a gritos sobre quién se va a llevar el mérito en la revista médica, mientras el paciente, que es la ciudadanía, está en la mesa de operaciones con el monitor cardíaco pitando en línea plana. Qué buena imagen. Es que a ninguno de los dos doctores parece importarle realmente salvar la vida. Su única prioridad es destruir la reputación del otro médico y ganar la partida política. Es un juego de ajedrez sobre un tablero en llamas. Totalmente. Esa metáfora del quirófano capta perfectamente el concepto de bucle institucional que denuncian las fuentes. Bucle institucional le llaman. Sí. Los políticos, según estos textos, viven atrincherados, completamente alejados de la realidad material de la calle, preocupados solo por proteger sus cuotas de poder. Y ojo, porque los documentos no se quedan en generalidades vagas, ¿eh? Bajan al barro y apuntan con nombres, apellidos y siglas. Totalmente, no se cortan un pelo. Vamos a revisar lo que los documentos afirman sobre las fuerzas políticas de izquierda, por ejemplo. Hablan de partidos como Podemos, el Partido Socialista, Compromís, y la acusación principal contra ellos es la hipocresía dogmática. La crítica hacia la izquierda en estos foros se centra en una desconexión brutal entre el discurso y los actos. Los autores señalan a figuras públicas mencionando explícitamente a líderes como Pablo Iglesias e Irene Montero. Si los nombran directamente. El argumento de los textos es el siguiente. Acusan a estos líderes de construir un relato público que estigmatiza la propiedad privada. O sea, de calificar el deseo de poseer una vivienda como un instinto capitalista que según ellos debe ser erradicado. Forzando a la población hacia un modelo basado puramente en el alquiler estatal. Exacto. Sin embargo, lo que denuncian es que en el ámbito privado, estos mismos dirigentes aprovecharon su posición de poder y sus contactos para acceder a unas condiciones hipotecarias extraordinariamente ventajosas y adquirir propiedades de altísimo valor. Refiriéndose irónicamente al conocido chalet de la Pagar, supongo. Efectivamente. O sea, subrayan una doble moral muy cruda. Lo que los documentos sugieren es que la cúpula política considera la propiedad privada como un derecho exclusivo para ellos mismos, mientras que para la ciudadanía común recetan la precariedad del alquiler perpetuo. Esa es la denuncia de los textos, sí. Y además, en el ámbito municipal, las fuentes acusan a ciertas alcaldías del Partido Socialista de practicar un clientelismo feroz. Hablan de paralizar licencias de obra durante años por puro sectarismo ideológico o simplemente por ineficiencia burocrática. Bloqueando la construcción de vivienda nueva, claro. Exacto. Pero bueno, para que quede claro a quienes nos escuchan, el bloque de la derecha no sale mejor parado en este análisis, ni muchísimo menos. La crítica hacia ellos es igual de afilada, aunque por motivos diferentes. Así es. Cuando los documentos dirigen su mirada hacia el Partido Popular, la acusación principal es la deslealtad a sus propios programas electorales y un bloqueo puramente estratégico. ¿A qué se refieren con bloqueo estratégico? Pues denuncian que cuando el PP está en la oposición, rechazan de plano medidas vitales, como la convalidación del decreto de alquileres, y no lo hacen porque las medidas sean malas per se, desde un punto de vista técnico, sino por una estrategia deliberada de desgaste al gobierno central. O sea, votan en contra sabiendo los beneficios sociales que traería la medida. Simplemente para que el malestar ciudadano crezca y hunda al gobierno de turno en las encuestas. Madre mía. Es que es gravísimo si es así. Lo es. Y además, se les acusa de que cuando llegan al poder a nivel autonómico, diseñan normativas que en la práctica sirven en bandeja el mercado a los grandes fondos de inversión internacionales. Marginando a las pymes locales, claro. Exacto. Y dejando completamente desamparadas a las familias que con mucho esfuerzo intentan comprar una vivienda. O sea, tenemos un ecosistema legislativo donde un bloque bloquea por dogmatismo ideológico y el otro bloquea por pura estrategia electoral y afinidad con los grandes capitales. Ese es el resumen perfecto del desastre. Pero claro, mientras esta batalla campal de egos ocurre en los despachos blindados, el daño en la calle es real y medible. Y aquí es donde los textos hacen algo muy inteligente, a mi parecer. Abandonan la teoría macroeconómica por un momento y nos llevan a un lugar muy, muy específico. Sí, al caso práctico. Nos ponen delante de las narices el coste humano de este fracaso institucional a través del caso del barrio de San Antón, en la ciudad de Elche. El caso de San Antón. Es detallado en los informes como la zona cero del fracaso urbanístico en España. Las administraciones diseñaron allí un PRI, que es un plan de reforma interior.
Y la teoría de ese plan era maravillosa, ¿no? En papel, fantástica. Trataba de demoler bloques antiguos que estaban muy deteriorados, construir edificios nuevos en la misma zona y realojar a los vecinos históricos para regenerar la convivencia del barrio. Pero la realidad de la ejecución ha sido, según las denuncias, un abandono sistemático y cruel. Totalmente. Y los informes explican mecánicamente cómo ese abandono destruye el poco patrimonio que tienen. Cuentan que las autoridades declararon oficialmente en estado de ruina las viviendas originales. Que eso tiene unas consecuencias fatales. Es que, para quien no conozca el proceso, cuando tu casa es declarada en ruina por el ayuntamiento, su valor de mercado se reduce automáticamente a cero. ¿Desaparece? Estás atado de pies y manos a cargas urbanísticas. No puedes vender el piso a un precio normal, no puedes pedir un préstamo usándolo como aval, y ni siquiera se te permite hacer reformas estructurales para arreglarlo por tu cuenta. Literalmente, el Estado te confisca el valor de tu hogar. Y el resultado de toda esta parálisis burocrática es un paisaje que los textos describen como verdaderamente dantesco. Informan de unas 250 viviendas tapiadas con ladrillos para evitar que sean ocupadas. ¡Qué barbaridad! Y hay alrededor de 700 personas atrapadas en medio de un proceso de gentrificación forzada. El mecanismo es perverso, ¿eh? A ver, explícanos eso de la gentrificación forzada ahí. Pero mira, las familias de San Antón, muchas de ellas muy vulnerables económicamente, de repente descubren que para acceder al piso nuevo que el ayuntamiento ha construido al lado, tienen que aportar unas cantidades de dinero iniciales o asumir unas hipotecas que sus ingresos simplemente no les permiten. Claro, no llegan. Exacto. Al no poder pagar ese salto a la vivienda nueva, se ven obligadas a malvender sus pisos arruinados a fondos especuladores por cantidades irrisorias. Por 4 duros, vamos. Por 4 duros. Y les toca buscar refugio en la periferia más lejana, o peor, quedarse a vivir en los bloques viejos que parecen literalmente zonas de guerra, rodeados de escombros y de puertas selladas con ladrillos. Y hay un pasaje en los documentos que refleja una crueldad institucional tremenda con este tema. Sí, el de las visitas políticas. Ese mismo. Denuncian que cuando algún alto cargo, como el presidente del gobierno o varios ministros, visitan la ciudad, las autoridades locales organizan rutas coreografiadas. Rutas a medida, sí. Llevan a las cámaras de televisión y a los políticos directamente a las aceras limpias de los bloques recién construidos. Para la foto oficial, el corte de cinta, las sonrisas, y deliberadamente bloquean el acceso y ocultan la miseria de los bloques viejos colindantes. Silenciando a las familias que se han quedado tiradas en la ruina, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que la burocracia, sumada a esa obsesión enfermiza por la imagen política a corto plazo, tiene la capacidad real de triturar el tejido social de una comunidad entera y de empujar a miles de personas a un abismo del que es casi imposible salir. Y ese abismo, fíjate, genera unas ondas sísmicas en la sociedad que los informes documentan de forma súper alarmante. Porque cuando se bloquean las soluciones y se destruyen barrios enteros, los efectos colaterales son inmediatos. ¿Cómo cuáles? Las fuentes hablan de un aumento exponencial del hacinamiento. Vemos a trabajadores con nómina compartiendo habitaciones minúsculas porque no dan para más. Ya, eso se ve cada día más. Relatan cómo la proliferación de la ocupación de viviendas nace, en gran medida, no de mafias, sino de la pura desesperación de sectores excluidos totalmente del mercado. Familias que no tienen a dónde ir. Exacto. Y además, entran de lleno en el ámbito de la salud pública. Documentan cuadros de estrés crónico, crisis graves de salud mental y, esto es lo más duro, un aumento de los suicidios que tienen como factor desencadenante directo el aviso de un desahucio o la imposibilidad de mantener un hogar. Es demoledor. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de que la crisis de la vivienda ha mutado por completo. Ya no es solo economía. Exacto. Ya no es simplemente un sector económico que funciona regular. Se ha convertido en una patología estructural que amenaza al propio estado social. Una patología que, y esto es clave en la advertencia final de los autores, actúa como un ácido corrosivo sobre el propio sistema democrático. Ese es quizás el punto de análisis más profundo de todas las fuentes que hemos revisado hoy. El contrato social que sostiene a cualquier democracia se basa en una promesa tácita. ¿Qué promesa? Pues que si un ciudadano cumple las normas, paga sus impuestos religiosamente, trabaja y se esfuerza, el sistema le va a garantizar un mínimo de dignidad y estabilidad para desarrollar su proyecto de vida. Tener una casa, formar una familia. Eso es.
Sin embargo, cuando la precariedad residencial llega a un punto en el que, aunque cumplas todas las reglas del juego, ya no tienes garantizado poder pagar un techo, ese contrato social se rompe en 1000 pedazos. Y la ciudadanía empieza a percibir que las instituciones carecen de legitimidad. Totalmente. Sienten que el sistema está completamente amañado en favor de unos pocos privilegiados. Y la historia nos enseña, y los textos lo recalcan, que ese resentimiento es el combustible perfecto para la polarización más violenta, la desafección total hacia la política tradicional y, en última instancia, el ascenso de movimientos de ruptura institucional. Al final, lo que revelan todos estos documentos es que el mercado inmobiliario es literalmente el kilómetro cero de la vida. Así es. Para la gente que nos escucha, la relevancia de estos datos es absoluta. Y da igual si ahora mismo tienes tu hipoteca pagada, si vives de alquiler o si estás buscando comprar desesperadamente. Nos afecta a todos por igual. Claro, porque si un país carece de vivienda asequible, no se pueden formar nuevas familias. Como consecuencia directa, las tasas de natalidad se desploman. El consumo interno se asfixia porque el grueso de los salarios de la gente se destina íntegramente a pagar rentas infladas. O sea, es un efecto dominó que arrastra a toda la economía y dinamita la paz social. Mientras tanto, según denuncian los textos, los legisladores siguen bloqueando las medidas de emergencia simplemente para no regalarle una victoria al partido rival. El veredicto de estas fuentes es implacable. Demuestran que no nos enfrentamos a un problema irresoluble por falta de ideas, ¿eh? Las soluciones, desde el torniquete de las rentas hasta la cirugía fiscal y financiera a largo plazo, existen y están ahí sobre la mesa. Falta aplicarlas. Exacto. El verdadero obstáculo es una profunda crisis de gestión y una alarmante falta de voluntad política que no está dispuesta a anteponer el bienestar de la población a sus batallas ideológicas. Lo cual nos deja con un pensamiento final para reflexionar. Algo que, a mi modo de ver, sobrevuela toda esta investigación. A ver, cuéntame. La Constitución española establece claramente que la vivienda es un derecho fundamental para el desarrollo humano. Así está escrito, sí. Pero en la práctica vemos que el mercado y las maquinarias políticas la tratan casi en exclusiva como un instrumento de especulación financiera masiva, o peor, como un arma arrojadiza para hundir al adversario en las urnas. Es una contradicción brutal. Total. Entonces, si esta desconexión continúa, si se sigue legislando de espaldas a ese 82% de la población que pide a gritos estabilidad, llegará un momento inminente en el que los tribunales o las futuras generaciones tengan que redefinir legalmente qué significa exactamente la palabra hogar. Es una gran pregunta. ¿O estamos caminando ciegamente hacia un futuro donde el simple concepto de tener tu propio espacio seguro se convierta en un lujo extravagante accesible únicamente para una élite minúscula? Queda ahí la invitación abierta para la audiencia, a seguir cuestionando las decisiones de quienes legislan, a analizar los datos por su cuenta y a profundizar en estas enormes contradicciones. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.